Por mucho tiempo existió la costumbre de amarrar una cinta roja en un dedo para ayudar a recordar algo importante. Y hoy, aún con diversas aplicaciones y ayudantes electrónicos, aún nos olvidamos de pagar una cuenta del banco o del cumpleaños de algún familiar, etc. Entonces los creadores de los Remembering hicieron o siguieron el concepto antiguo y la memoria colectiva para crear estos simpáticos anillos con mensajes que proponen luchar contra el olvido de manera divertida. Las cintas son hechas en silicón y son elásticas y que se adaptan fácilmente y poseen inscripciones inclusive típicas, contrariamente a las cintas rojas que a veces dejaban de ser olvidadas en algún lugar o recordaban o eran muy exageradas en la mano de una persona. Por ejemplo, para devolver un libro, tomar un remedio, llamar a la mamá y pagar las cuentas, etc. En la lección de esta semana, Dios se propone grabar su ley en el corazón para no olvidarnos de lo que nosotros realmente tenemos que hacer. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo. El foco de la lección de esta semana es reconocer que Dios nos transmite sus instrucciones como un padre amoroso enseña a un hijo. Su propósito no es recargarnos, sino ayudarnos a hacer elecciones sabias. Vamos a estudiar la lección número 3 y el título de la lección es Una cuestión de vida o muerte, un título así fuerte. Para comentar esta lección está una vez más con nosotros el doctor Teófilo Correa, quien es director del programa teológico en la Universidad de Bolivia. Vamos a hacer una oración. Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí nuevamente. Vamos a invocar la presencia de Dios. Nuestro Padre, invocamos, Señor, tu presencia con nosotros en este momento y la iluminación de tu Santo Espíritu para comprender tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a tratar dos asuntos en la lección número 3. En primer lugar, algunos consejos sabios y las advertencias contra la tentación. Como hemos visto en esta semana, algunos consejos se van repitiendo continuamente, ¿no? Parece que es la forma didáctica de querer recalcar algo, ¿no? Sí, justamente los autores bíblicos, yo digo a veces que en ese tiempo obviamente no había este material escrito, y la mayor parte de la forma como llegó el mensaje fue de una manera oral en primer lugar. Entonces, para enfatizar algo, nosotros hoy le ponemos negrilla, itálica, hacemos en cursiva la letra, pero en el tiempo antiguo, para enfatizar algo, se usaba la repetición. Y es justamente un principio importante que nosotros encontramos aquí, ¿no? Se vuelven a repetir algunos conceptos porque Dios quiere que nosotros los tengamos muy en cuenta. Son trascendentes para la vida. Y dentro de esos conceptos están los mandamientos, sin duda, ¿no? Y esta semana hay una declaración así impactante que dice, obedece mis mandamientos y tendrás vida. Yo siempre pienso que pareciera un texto así legalista, ¿no? Pareciera. Pero permítame ir un poquito atrás, Sí. a Éxodo 20 justamente, donde pues se registran los mandamientos tal como fueron dados para Moisés. Y allí dice el versículo 22, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y luego viene la enunciación de los mandamientos, ¿no? Que algunos están expresados quizás con declaraciones negativas, ¿no es cierto? No hagas esto, no hagas lo otro. Pero el concepto, o sea, nuestra lectura de los mandamientos debería comenzar a partir del versículo que hemos leído. Allí, en primer lugar, me dice, ¿quién es el que da los mandamientos? Yo soy Jehová tu Dios. Y ese es el punto, porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Dios nunca va a permitir algo que nos prive de la felicidad, de la plenitud de vida que Él siempre quiere darnos, como es recalcado aquí en el libro de Proverbios. Y en segundo lugar, o sea, no solamente se presenta como quién es, sino qué es lo que ha hecho
te saqué de la casa de servidumbre. Hizo algo trascendente por nosotros. Entonces, con ese concepto, con esa plataforma, en primer lugar, ¿quién es Él y qué es lo que ha hecho por nosotros? Nos presenta ahora esos principios universales para que nosotros podamos disfrutar la vida en el rango, en el espectro de la vida, en su mayor plenitud. Así que los mandamientos deberíamos verlos como un acto de amor de parte de Dios, de ese gran Dios que nosotros tenemos, de ese gran Dios que hizo tanto por nosotros y que pues son detalles para que podamos tener la plenitud de la vida, ¿no? Y es por eso que esos mandamientos son muy importantes en la experiencia de una persona sabia. Ujú. Y Dios los graba en el corazón, ¿no? Claro, cuando hemos señalado allí, o el texto ha referido el corazón, muchas veces relacionado con el asiento, las emociones, con la mente, en realidad es tenerlos en nuestra vida. Muchas de las expresiones que encontramos en la Biblia, y aquí en Proverbios no es para menos, cuando se habla de grabarlos en el corazón, cuando se habla de estar atento, de repetirlos, es un aspecto pragmático de que nosotros debemos estar siempre recordando. La expresión meditar que aparece en la Biblia no se relaciona en nada con el concepto abstracto de abstracción, ¿no es cierto?, filosófica, no, sino más bien de repetir en voz baja, de estar siempre recordando, eso es grabarlo en el corazón. Y cuando eso está grabado en el corazón, en realidad va a movernos, va a ser el impulso de nuestra vida. Y el impulso de la vida entonces va a estar en función a la voluntad de Dios. Exactamente, y por eso es que la obediencia que da vida realmente es cuando Dios escribe sus mandamientos en las tablas del corazón. Eso dice Proverbios capítulo 7, versículo 3. Ahora, ¿por qué Salomón relaciona los mandamientos de Dios con la luz? Proverbios 6, 3, ¿no? Por supuesto, hay una relación muy importante porque vivimos, o sea, Israel y nosotros también en un mundo desafiante. Realmente lo que la gente a veces llama bueno, en realidad no es bueno. Y lo que la gente llama malo, en realidad es a veces Claro, lo no correcto. tendría que ser los criterios humanos, ¿no? Tenía que Efectivamente. ser un criterio divino, Necesitamos, porque si no se torna un mandamiento humano, y cuando el corazón se tornó pecaminoso especialmente, él no sabría discernir entre lo bueno y lo malo. correcto, allí necesitamos discernimiento. Necesitamos discernimiento. Y en ese aspecto, los mandamientos de Dios iluminan. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando en la Biblia o aquí en Proverbios se está hablando de los mandamientos, no solamente está refiriéndose a lo que nosotros conocemos como el decálogo, sino a la instrucción general de Exactamente. Dios para nuestra vida en todos los aspectos, que incluye obviamente los mandamientos. Ahora, pasando a una segunda parte de la lección, hablando de las advertencias contra la tentación. Salomón enfatiza los sentidos como elementos por donde fluye la tentación, porque estos sentidos que fueron creados por Dios ahora vienen a ser una debilidad humana, ¿no? Los ojos, el apetito, el olfato, el apetito sexual, todo eso es enfatizado en el capítulo 6 y el capítulo 7 también. Ujú. Efectivamente, porque así como podemos nosotros usar el oído, inclinarlo para escuchar el consejo, la instrucción divina, dice, cuidado, dice, de las palabras salameras de la mujer extraña, ¿no? O sea, la instrucción, la sabiduría tiene que ver también con proteger a los hijos de Dios de esos placeres que en realidad están fuera de la concepción divina, que no se atañen. Es por eso que la plataforma adecuada son los mandamientos, ¿no es cierto? La vida en la plenitud que Dios quiere que nosotros la vivamos puede ser dichosa, puede ser placentera, pero el Hijo de Dios tiene que tener cuidado de esos aspectos como son recalcados allí en el versículo, por ejemplo, 6, 29.
el que, por ejemplo, cuando habla de y hace quizás un poquito antes podamos leer, dice el versículo 27, 6:27, ¿puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? ¿Puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies? Y ahí viene a donde quiere llegar el autor. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. Cualquiera que la toque no quedará sin castigo. El versículo 32, el que comete adulterio no tiene entendimiento. Vive sin discernimiento, sin luz. Destruye su alma el que lo hace. Entonces, toca aquí un aspecto muy importante en esta época. Cuán relevantes son estos consejos cuando en la sociedad a veces ya el matrimonio se está poniendo en tela de juicio, ¿no es cierto? Los grandes valores bíblicos están siendo quebrados y mucha gente llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Efectivamente, ¿no? O otras prácticas de matrimonios que están introduciéndose en la sociedad, ¿no es cierto? Más allá del matrimonio monogámico o heterosexual, ¿cierto? Aquí hay principios fundamentales también, ¿no? Pero, ahora, un asunto interesante también es que Elena de White llama a los sentidos las avenidas del alma, ¿no? En cuanto el Espíritu Santo recorre por esos canales, sin duda nuestra concepción de la vida será diferente. Nuestros oídos estarán atentos, nuestros ojos admirarán la belleza de Dios, nuestra sexualidad será pura y todas las demás acciones que corren por los sentidos serán avenidas del alma por donde Dios recorre. El asunto es que cuando estas avenidas son invadidas por nuestras propias pasiones, entonces nuestros oídos, nuestros ojos, nuestros sentidos comienzan a ser recorridos por nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso es tan importante que podamos pensar que debiéramos entregar el corazón, que es realmente todo el ser, ¿no? Efectivamente, porque hemos leído un pasaje donde señala, ante todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es allí donde se van dando situaciones que luego van aflorando en actos pecaminosos. Y todo tiene consecuencias. Las consecuencias al final terminan en la muerte. Dios nos ayude a seguir siempre y utilizar la vida y nuestros sentidos para honrar y glorificar a Dios. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. La vida es la suma de decisiones. Cada día tomamos decisiones para vida o para muerte. Piensa un poquito sobre ello. ¿Cómo podemos ser obedientes a la ley de Dios sin caer en el legalismo? Cuando su ley está grabada en el corazón, podemos nosotros evitar riesgos, porque siempre la obediencia a los mandamientos de Dios será una consecuencia de poder Dios grabar su presencia en nuestros corazones. Otro detalle importante es el que se encuentra aquí en el capítulo 7, versículo 4, en contexto de lo que justamente usted ha dicho. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena, y vienen todos los demás consejos. Es decir, la forma es que nosotros debemos estar tan íntimamente relacionados con el consejo divino. Para no confundir las cosas, ¿no? Porque mucha gente hace cosas erradas bajo el pretexto del amor, ¿no? No, yo amo a aquella persona, lo que yo siento por ello es amor verdadero. Sí. Y está saliendo los parámetros. La Biblia pone parámetros claros sobre cómo vivir y qué decisiones tomar, ¿no? Efectivamente. Vamos ahora a oír un poco a el autor de la lección de este trimestre, el doctor Duncan, quien tiene un resumen así pequeño y un recado para todos nosotros. Existe una diferencia entre inteligencia y sabiduría, dependiendo obviamente de cómo tú defines las dos. Pero generalmente cuando pensamos en inteligencia, pensamos en algo abstracto que viene de la mente para resolver problemas. Einstein, por ejemplo, era inteligente.
Cuando hablamos de sabiduría, pensamos, por otro lado, en vida práctica. La manera en que tú eliges tal vez cómo tener éxito, tal vez para encontrar el camino en situaciones difíciles. Entonces, es posible ser inteligente y no ser sabio. Tú podrías, por ejemplo, ver a Einstein resolviendo problemas, pero no siendo capaz de ser sabio. Einstein era muy inteligente, pero muchas veces no era sabio. Pero al mismo tiempo, si tú ves desde la perspectiva hebraica, no existe diferencia entre inteligencia y sabiduría. En la verdad tenemos la tendencia de separar y desasociar las dos cosas. Entonces pensamos que el sabio no está interesado en ser inteligente o el inteligente no está interesado en ser sabio. Esto no es una verdad en la perspectiva hebraica bíblica. Daniel, por ejemplo, era reconocido como sabio, pero también era una persona muy inteligente. Inteligencia y sabiduría deben estar juntas, y si ellas están juntas, la inteligencia se torna más poderosa y la sabiduría se torna más eficiente. Esa es la visión bíblica. Elena de White dice que la fe es la primera grada en la escalera del progreso. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero muchos pasan en esta grada y nunca más suben. Parece pensar que cuando ya profesan a Cristo, cuando sus nombres ya fueron escritos en los libros de la iglesia, su obra está terminada. La fe es esencial, pero la palabra inspirada dice: acrecentad a vuestra fe la virtud. Y eso quiere decir que la virtud del Inmaculado Cordero de Dios debe ser estampada en el carácter hasta que la persona aparezca en su integridad plena. Eso es solo posible cuando tenemos hábitos devocionales personales y diarios, donde entregamos nuestro corazón a Dios para que Él transforme y lo someta y entonces haga virtuoso nuestro corazón y nuestra vida. Nuestro nombre no será más nuestro nombre, será el nombre de Dios exaltado. Esto que sea todo para la honra y la gloria de Dios. Vamos a orar. Querido Padre, bendice, Señor, nuestra decisión de cada día de concederte nuestro corazón. Camina en medio de nuestro ser, que nuestras avenidas del alma sean limpias y puedas por allí transitar en nuestra vida. Bendice, Señor, nuestra decisión de todos los días, en el nombre de Jesús. Amén.